Convocamos al presidente de la Empresa Provincial de la Energía. Había pocas definiciones en la provincia de Santa Fe hasta que finalmente se hizo el anuncio y se está implementando. Licenciado Mauricio Causi, buenas noches. ¿Cómo te va, Nelly? Bien, gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿cómo se lleva adelante? ¿Por qué ustedes además esperaron para, digamos, hacer definiciones concretas sobre este tema? Porque nosotros no somos quienes tomamos las definiciones. Esta es una decisión nacional, no provincial, y lo que queríamos es tener menor nivel de incertidumbre. Sabíamos que estaba por venir Darío Martínez, el secretario de Energía de la provincia, que estuvo el martes. Inauguramos una estación transformadora muy importante en Baigorria, un proyecto que se había generado en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, con el involucramiento del municipio, y que lamentablemente en el inicio de la gestión, a 10% de terminarse, Macri dejó de transferir los fondos y se paralizó. Nosotros la retomamos y la inauguramos el otro día. Ahí charlamos sobre el tema segmentación con el gobernador, con él, y bueno, a partir de eso salimos fuerte a explicar, si bien lo veníamos haciendo desde las redes sociales, con partes de EPE, con partes de prensa. Nosotros no tenemos ninguna participación todavía administrativa en el proceso. Estamos colaborando en la difusión de esto. Es lo prioritario hoy, Analí, que todo santafesino, santafesina que tenga a su cargo o crea que va a tener prontamente a su cargo una factura de luz o de gas, tiene que inscribirse en el RAS, independientemente del segmento en el que inicialmente crea que va a estar. La realidad es que vamos a ser los menos los que vamos a quedar en el segmento de mayores ingresos. Digo lamentablemente, porque habla un poco de la realidad del país. Pero todos tenemos que inscribirnos. Lo decías muy bien. Ayer, hoy y mañana, quienes tienen su documento que termina en 3, 4 y 5. Sábado, domingo, lunes y martes, para quienes su documento termina en 6, 7, 8 y 9. Y aquellos que terminan en 0, 1 y 2 y que no lo hicieron, que se queden tranquilos. No hay nada para hacer en los próximos 7 días, 6 días. Se va a abrir un periodo de ventana para que vuelvan a tener la posibilidad de inscribirse. Es sencillo el trámite, ¿sí? Muy sencillo. Hay que tener el documento a mano con el número de trámite y las 2 facturas. Nosotros en EPE estamos mostrando dónde están los 3 datos que se piden, que es dirección, medidor, que es fundamental, y suministro. Y los que por ahí estamos más amigados con internet, con lo digital, démosle una mano a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, jubilados, jubiladas, que por ahí les cuesta un poco más, para que ellos también se puedan inscribir. ¿Y los que quedan afuera también tienen que hacer la inscripción? Yo recomendaría que todo el mundo haga la inscripción, ¿sí? Lo prioritario es pensando en el segmento 2 y en el segmento 3, aquellos que van a seguir recibiendo el subsidio que hoy existe plenamente, o a quienes se les reducirá parcialmente. No obstante, quizás quienes nos van a quitar totalmente el subsidio, también es bueno que nos inscribamos y que declaremos ahí nuestra situación. ¿Por qué? Y esto lo hablábamos con Darío Martínez, porque esto va a ser dinámico. Quizás hoy alguien está en el segmento 2 y, como vos bien decías, dentro de 6 meses esté en el segmento 3. Entonces esto va a requerir de un seguimiento periódico. Es muy buena la decisión que tomó el gobierno nacional. Pero es muy buena la decisión, es muy buena, de tener que volcar información tan personal. No, pero es información que hoy el Estado tiene, Dalí. ¿Pero y por qué la piden si la tienen? Es transparencia. No, me refiero a que lo tienen desde distintos ámbitos, ¿sí? Suma la transparencia. ¿Cuál es el problema en que nosotros digamos, cada uno de nosotros, y en general los usuarios tenemos en general incomodidad con que se usen esos datos con fines no transparentes? Pero si es el Estado, ¿cómo no voy a confiar en el Estado? ¿Soy parte de una comunidad? Yo confío plenamente en el Estado. No tengo ninguna duda que hay que hacerlo. El Estado es el que nos está subsidiando la energía, Nalí. ¿Cómo no le vamos a dar información básica? Es parte del problema. No asustemos a la gente. No es ¿Cómo que intención. es parte del problema? ¿Que el Estado subsidie es parte del problema? Y el problema que tiene una parte importante de la crisis que tiene Argentina hoy es el subsidio a la energía, ¿no? Lo que insume. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no lo veo así. Yo creo que hay que el Estado debe estar presente, que el subsidio a la energía es necesario en algunos sectores,
¿sí? Hace poco tiempo, Analí. Pero, perdón, los Hace países poco medianamente sí. organizados tienen subsidios a la energía, pero Sí, tienen claro. subsidios a un sector muy escaso, que es el sector que no tiene posibilidades de hacer frente a la situación Bien. social. Esto es lo que está haciendo el gobierno nacional, Analí. Te lo explico. Subsidiar la oferta, como se ha venido haciendo, es muy fácil. Es mucho más fácil. Es solamente aplicar recursos. Subsidiar la demanda, tener en cuenta las características personales de la persona, del grupo familiar, es más complejo, ¿sí? Pero es más equitativo y más eficiente. ¿Qué decidió el gobierno nacional? La tarifa tiene tres componentes, Analí. El costo de la energía, los impuestos Y la distribución. y el valor agregado de distribución. Exactamente. Nosotros hace mucho tiempo que venimos teniendo un subsidio importante en el costo de la energía. Sí. Aproximadamente el 75% de lo que cuesta está subsidiado. Para todos. Sí. Para el que vive en Palermo Chico, o en Villa Pegüeña, y para el que vive en un barrio carenciado Por eso le de decía la que es ciudad. parte del problema. Esto decidió el gobierno cambiarlo, modificarlo, ir a un esquema de subsidio de la demanda. Más equitativo, desde ya, y más eficiente también. ¿Por qué? Porque cuando la gente empiece a valorar más el recurso, lo va a administrar mejor. Entonces, absolutamente saludable la decisión. Es una decisión que debió tomarse, a mi manera de ver, hace mucho tiempo, ¿sí? Ahora, está bien que el Estado destine recursos a subsidiar a aquellas personas que lo necesitan. Está ¿Vos mal, pensás que sí. hace pocos años, hace muy pocos años, Sí. había familias argentinas en el gobierno de Macri que iban a una financiera a pedir un crédito para pagar la boleta de luz? Hubo pequeños comercios que cerraron por los costos de la energía. Eso Pero dejó de ocurrir entiendo, desde el pero 2019 es en decir, adelante. eso se paga con inflación, básicamente. No necesariamente. Y digamos que la rueda es siempre la misma, es decir, los recursos son finitos y por ende si no hay para energía, La porque no se inflación- aumenta, termina decantando en que inflación. la inflación con emisión se paga. Me gusta debatir con vos. La inflación en la Argentina no es un problema de salarios y no es un problema... No dije que sea de No, salarios. porque hay gente que lo dice, no digo que lo hayas dicho vos. No es un problema de salarios y no es un problema de subsidios, en absoluto. La inflación en la Argentina, a mi manera de ver, tiene dos elementos, dos causas fundamentales. La primera son las rigideces estructurales que tiene la Argentina, históricas, el estrangulamiento externo. Lamentablemente, el gobierno anterior, ese del cual hablaba el diputado Angelini, diputado a quien respeto de lo personal, endeudó al país en 100.000 millones de dólares que se fueron en 4 años. Eso genera estrangulamiento externo, escasez de divisas, en una economía como la Argentina impacta en la inflación. Y el otro problema es el de las rigideces estructurales que tiene la Argentina, en particular mercados concentrados. En particular, ¿por qué aumenta todo cuando no hay causas económicas para que aumente? Por un problema de expectativas. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque lamentablemente en los sectores básicos de la economía existe un nivel de concentración altísimo. Y ese es un problema estructural de Argentina. ¿Que no tienen los países limítrofes? Porque no no, están padeciendo la situación que tenemos nosotros. Es un problema latinoamericano. Ahora sí, hoy la inflación es un problema en la Argentina. Bueno, otra de las cosas, ¿no? Que Macri dijo, hay un reportaje por ahí. Sí, digo porque es un programa político y estamos hablando de esto. La inflación es un problema muy fácil de solucionar y dejó un país con prácticamente el doble de inflación de lo que lo tomó. O sea, digo, el mejor equipo de los últimos 50 años, que decía Macri que traía, porque Federico planteaba que no hay espacio para la improvisación. Bueno, ¿qué pasó con el mejor equipo de los últimos 50 años cuando asumió Macri? Nos dejó un país con más inflación, con más desempleo, tremendamente endeudado. ¿Qué solucionó? Entonces, saludo la decisión de este gobierno, que está teniendo un problema muy serio, y coincido con lo que planteaba Federico, respecto del impacto político de lo que vive hoy el Frente. Es una realidad de los frentes muchas veces las diferencias internas y esto está impactando, ¿sí? En las expectativas de los agentes económicos. Pero este gobierno hizo muchas cosas bien, ¿sí? Un gobierno que tuvo 2 años de pandemia. ¿Cómo hubiésemos enfrentado la pandemia
sin un Ministerio de Salud. Recordemos que Macri... Ay, pero es que si nos tenemos que poner a discutir cada uno de esos temas, yo podría decirle, fue un Ministerio de Salud que rechazó compra de vacunas, que priorizó a amigos a la hora de hacer la vacunación. Pero no mires una partecita. No, es que hay que mirarlo todo. Usted esa parte no la quiere mirar. ¿Cómo crees que gestionó la pandemia el gobierno argentino? No como dice el gobierno nacional, como dice el presidente, que estamos entre los mejores del mundo, seguro. Yo creo que hizo una muy buena gestión de la pandemia, el gobierno nacional, la mayoría de las provincias. Pero si querés que volvamos al tema que es el tema del subsidio, me parece que es una decisión absolutamente saludable. Está en el haber de este gobierno haber encarado esta cuestión, porque además, políticamente, ¿sí?, tiene su costo. Porque es fácil mantener los subsidios. Y el gobierno ha tomado la decisión de que va a haber un segmento de la población que vamos a ver quitados ese subsidio. Y está bien que así sea. Pero creo que lo va a aplaudir más la oposición que el propio Frente Interno en ese caso. ¿Por qué? Porque la oposición, cuando estuvo en el gobierno, quitó parte de los subsidios. Es más, llegó al 80% de la tarifa real. Claro, pero por eso ahí está sonando la alarma, ¿viste? Por eso, por eso decíamos que había familias que se tenían que endeudar para pagar las tarifas de la luz. Eso dejó de ocurrir. Vamos a sostener eso y además vamos a tornar más equitativo y más eficiente la política de subsidios. Es como una musiquita que suena. Bueno, la última. Sí. Cuando ustedes terminen con esta actividad que tiene que ver con la segmentación, ¿esperan cuánto aproximadamente de inscripciones? Y nosotros necesitamos que 1.100.000 santafesinos y santafesinas en lo óptimo se inscriban, digamos que es la cantidad de usuarios que tiene EPE, más los usuarios de las cooperativas. Así que el paso hoy es la inscripción. Luego de eso vendrá el análisis que hace el gobierno. Estamos por firmar un convenio también con la Secretaría de Energía para trasladarle la información que nosotros tenemos de la tarifa social provincial y además decirle a ese segmento que se va a ver afectado que recién a partir de septiembre se va a aplicar la quita y esa quita va a ser progresiva, paulatina, digamos, no va a ser automática de un día para el otro. Gracias, muy amable. Bueno, y perdón por no hay problema. Por el celu.